Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les contaré la parte 1 del capítulo 5 del volumen 2 de la novela ligera. Así que no olviden suscribirse para más contenido de este y otros títulos. Una vez dicho esto, bueno, comencemos. Capítulo 5. Gritos que apuntan. A través de señales eléctricas, las palabras robóticas se transmitían a los cielos sobre el campo de batalla. No face a red de área amplia número 1. Comenzar la purga ahora. Todas las unidades de la Legión dentro de la red deben descongelarse. Repetir. Comenzar la purga ahora. Objetivo: Campo de Batalla Oriental. Federación G. Campo de Batalla del Norte. Reino Unido de Roa Graecia. Campo de Batalla del Sur. Alianza Val. Campo de Batalla Occidental. República de San Magnolia. Notificar a todas las unidades de la Legión bajo la red. Comenzar el exterminio. En ese mismo momento, en las fuerzas occidentales de la Federación Hell, en el escuadrón Norlik del 177º Batallón, un oficial se levantó inmediatamente. Raiden soñó que caía por un precipicio. «Levántate», dijo Shin. Escuchó estas palabras mientras la parte de atrás de su cabeza golpeaba el piso. Raiden se frotó su cuello que estaba inclinado mientras dormía, y se levantó de la dura cama del cuartel. Las luces en la habitación estrecha no estaban encendidas, y la tenue luz de la luna mostraba una silueta. Shin estaba sosteniendo la almohada que había sacado de debajo de la cabeza de Raiden, y estaba de pie frente a él. «Oye, estás diciendo una cosa y haciendo lo opuesto», dijo Raiden. «No es el momento para esto». Una respuesta breve. Sonaba ansioso. Era medianoche, y él estaba vestido con su chaqueta color acero de la Federación. En ese momento, Raiden perdió todo deseo de dormir. «¿Están aquí?», dijo Raiden. «Sí», respondió Shin. Raiden miró por la ventana. En los distantes cielos del oeste, nubes plateadas de Intaxfliege abarrotaban el cielo, enterrando la oscuridad de la noche más allá. «¿Cuántos?», preguntó Raiden. «Demasiados como para contarlos. Se siente como si todos los 7 sellos hubieran sido abiertos», respondió Shin, con una mirada fría pero con rasgo de preocupación. «No tengo idea de a qué te refieres», dijo Raiden al escuchar esta rara broma de Shin. Raiden supo que las cosas se estaban poniendo realmente duras. Los ojos rojos se estrecharon hacia el distante campo de batalla, dando un frío resplandor. «Ya es hora de asumir lo peor ahora. Algunas de las fuerzas que pensamos que se dirigían a los otros 3 países se dirigen hacia aquí. Parece que este frente occidental es el más importante para la Legión», dijo Shin. «¿Nos conceden ese honor?», Raiden respondió sarcásticamente, y luego se levantó en un instante. La aguda luz azul de la luna creciente brilló en la cara de Shin. Y al ver eso, Raiden frunció el ceño. «Dilo», fue lo que dijo Raiden. «Para la batalla de hoy, es mejor mantener la sincronización para raid al mínimo», respondió Shin. Uno tenía que preguntarse si el dios de la muerte con cara seria no tenía la intención de ocultar sus sentimientos, o no podía hacerlo. Los ojos rojos ensangrentados estaban mirando a Raiden, haciendo una mueca. Su cara blanca se veía excepcionalmente pálida, incluso bajo la luz de la luna. Los ojos rojos estaban un poco contorsionados debido al dolor. «A menos que sea necesario, trata de no acercarte a mí. Pensé que ya me acostumbraba a esto, pero esta noche es realmente difícil», dijo Shin. Los gritos de los muertos habían entumecido el corazón del dios de la muerte, que no se inmutaba por los aullidos de su hermano mayor al que luchó tan arduamente por buscar. Su dios de la muerte mostraba descaradamente debilidad. «Entendido», dijo Raiden. «Te dejaré los preparativos de lanzamiento. Despierta al resto», dijo Shin. «¿Qué hay de ti?», preguntó Raiden. Shin simplemente giró la vista hacia atrás y palmeó la pistola a su lado. No era una pistola pequeña que la Federación le habría brindado a los pilotos con fines suicidas, sino una pistola automática más grande de la República. «Este no es el momento de mantenerse callado. Despertaré a todo el ejército», respondió Shin. Era común en el ejército que las cosas fueran abruptas e irracionales, pero los procesadores, siendo despertados de su sueño, estaban completamente molestos. No era una orden oficial, y se hacía con base en la discreción del líder del escuadrón. Incluso si tuviera las habilidades de un dios de la muerte real, no había sirenas, y no se mostraba ningún enemigo en el radar del área. Todos los demás estaban completamente furiosos. «Mierda, si nos dicen que esto es un simulacro, voy a darle una paliza a ese dios de la muerte. ¿Qué será la próxima vez? ¿Balas perdidas? Esta vez ya es demasiado». Hubo los gritos roncos de la tripulación mecánica, que recibió la orden de desplegar los Juggernaut. Hubo los sonidos mecánicos de grúas, junto con el ruido de la maquinaria pesada moviendo la munición y los paquetes de energía.
Al escuchar a los procesadores sofocar sus quejas detrás de estos ruidos, Bernault, quien pasaba, resopló: «Ustedes no pueden ni siquiera tomar represalias contra ese tipo». «Quienes fueron los que se burlaban del líder y luego les patearon el culo», dijo Bernault en aquel entonces. «No sabían que Shin era un 86. Al ver su aspecto noble, lo despreciaban, pensando que era un príncipe noble. Hubo bastantes que sufrieron un buen golpe en sus cabezas». «Pero sargento», dijo un Vargus, «tú no has estado a su cargo, así que no podés sentirlo todavía. Te diré algo, ese líder de escuadrón puede descubrir dónde van mejor esos pedazos de chatarra antes que el radar», dijo Bernault. La sirena sonó. Las quejas y los ruidos se congelaron, porque un sonido ominoso ocupó la sala del hangar. Era la señal que anunciaba el asalto de la Legión. Los procesadores quedaron estupefactos mientras intercambiaban miradas. «¿Qué les dije?», dijo Bernault mientras se encogía de hombros. En una esquina de la primera línea defensa, las infanterías blindadas estaban amontonadas en el búnker atrincherado Tochka, tragando saliva nerviosamente mientras esperaban al enemigo. Las ruinas y los bosques se veían comúnmente en el frente de batalla occidental, pero lamentablemente ninguno de los dos se podía ver aquí. El búnker se había reforzado fuertemente para resistir el bombardeo de la Legión, y estaba posicionado en una posición donde pudiera proporcionar fuego de cobertura. Las trincheras eran serpenteantes, cada esquina era un ángulo recto para minimizar las explosiones destructivas de las granadas. Las llanuras delante de ellos estaban llenas de minas antitanque, junto con los cañones antitanque de 88 milímetros detrás. Afortunadamente, como la sirena había sonado temprano, los acorazados del cuartel cercano se apresuraron a toda prisa. Las poderosas máquinas trajeron un poco de consuelo a los soldados que temían la oscuridad y la muerte. «Líder de escuadrón». Un soldado vestido con un exoesqueleto blindado señaló hacia adelante. Más allá de la distancia, una silueta metálica inorgánica, atroz y surrealista, apareció en la noche más oscura. Al instante siguiente, todo el horizonte que se extendía a través de sus miras se llenó con el color del metal. «¿Qué?», gritó un soldado. Era como un tsunami que se aproximaba hacia ellos. Un sinnúmero de sombras cruzaban la cresta de las montañas. Las olas destrozadas se convertían en torrentes de locura, reduciendo las llanuras bajo la noche en metal mientras fluía. Como agua avecinándose, como llamas ardiendo ferozmente, y como sonidos de huesos frotándose entre sí, los retumbantes ruidos sonaron como una marea, mientras la oleada interminable de enemigos se alzaba desde el otro extremo. Era una vista imposible de imaginar. Las sombras cubrían todo lo que se pudiera ver. La ominosa oscuridad se acercaba silenciosa y rápidamente, devorando todo. Todos ellos eran la Legión. «Dicite Legio nomen mihi est quia multi sumus». Legión es mi nombre, porque somos muchos. Un trueno resonó. Los cañones rasgaron el aire, aterrizando como un martillo desde el cielo. Solo unos pocos se habrían dado cuenta de que eran los bombardeos iniciales de los Scorpions. No era de extrañarse, ya que esta escena antes ellos era demasiado surrealista. Era una escena de un texto religioso, como el juicio final representado en las revelaciones de la antigua Biblia. Los primeros disparos aterrizaron muy por detrás de las bases de defensa de la Federación. Y luego, los segundos disparos aterrizaron ante ellos, mucho más cerca esta vez. No era un fallo de disparo. Las tropas de artillería estaban destinadas a bombardear enemigos ocultos en el horizonte, a decenas de kilómetros de distancia. Las tomas iniciales eran simplemente disparos de prueba para poner en cero el error, así que seguramente, la próxima vez. «Fuego de impacto acercándose». Se escuchó en el comunicador. Una explosión. Las granadas fueron disparadas al unísono, y la plata que cubría el lugar se tiñó de negro instantáneamente, antes de que aterrizaran con precisión en las trincheras y explotaran. Las granadas de 155 milímetros explotaron, dando lugar a algunas explosiones intensas, y los perdigones que vinieron volando a gran velocidad un poco más tarde destrozaron las trincheras y las infanterías blindadas escondidas en su interior. Después de eso hubo otra explosión, un bombardeo, y otro. Cada granada causaría daños fatales a la mitad de las personas dentro del radio de explosión de 45 metros, y cientos de ellas fueron disparadas, aterrizando al unísono. El bombardeo, similar a una lluvia, seguía haciendo a un lado los lamentos y gritos. Las infanterías blindadas estaban atrapadas en las bases de defensa. En este momento, el torrente de color acero se había acercado hacia ellos. Un número sorprendente de dinosaurios se alineaban en una formación panzerkeil masiva, en formación de flecha. Los cañones se dirigían hacia adelante mientras formaban. El intenso bombardeo de los Scorpions continuaba, pero la Legión no conocía el miedo mientras continuaban avanzando a la vez que eran bombardeados por fuego amigo, confiando en su robusta armadura, y los cientos de toneladas de máquinas fácilmente pisoteadas sobre los obstáculos como juguetes.
Al ver a los Amaze liderando la manada, las infanterías acorazadas se intimidaron. Los tremendos impactos embestidos por el frente de la legión destruyeron las minas enterradas debajo. Las explosiones de los cañones y las minas desarraigaban la tierra, y los Amaze se precipitaban en el área de combate. Las pocas minas antitanque que no explotaron fueron activadas, y varios de los enemigos estallaron. Los Dinosauria continuaron avanzando, incluso pisoteando los restos de sus aliados. Los Amaze, de menor valor en combate, eran enviados a allanar el camino por los Dinosauria que eran más valiosos. Era una forma autodestructiva de sacrificios acorde con las máquinas de batalla, que los humanos nunca podrían replicar. Las enormes bestias de acero permanecían indemnes al pasar por el campo de minas, y alcanzaban las trincheras de las infanterías acorazadas que de alguna manera sobrevivieron. ¡Mierda! Mantengan la línea. No retrocedan aunque mueran, dijo el líder del escuadrón. Los soldados y mecánicos no fueron los únicos que se pusieron en acción después de escuchar la sirena. Los generales al mando y los coroneles también se cambiaron apresuradamente y se apresuraban a ponerse en posición. El radar había colapsado durante mucho tiempo debido a la interferencia, y la notificación de un asalto de la Legión provenía de un explorador no tripulado que estaba fuera de rango. Los líderes de la Federación no tenían interés en preguntarse por qué la unidad de exploración estaba tan lejos. El comando luego envió más exploradores al explorador destruido, y de los números y las formaciones, dedujeron la escala y la composición. Todos palidecieron ante la impactante verdad. Imposible. Toda la línea occidental está bajo un fuerte asalto. Gref estaba en la sala de mando del Escuadrón Experimental 1028, murmurando mientras veía el mapa de distribución esperado de la Legión. La primera línea de defensa hacia el oeste estaba completamente teñida de rojo. Era el área del 177º Batallón, el 8º Ejército. El Escuadrón Norlich que lo supervisaba estaba ubicado. Los puntos rojos indicaban que las unidades enemigas llegaban tan atrás, y que las unidades aliadas asignadas a las líneas del frente, las unidades azules, eran abrumadoramente menos. Habían esperado este asalto masivo, y se habían preparado para eso. Sin embargo, una escala y números tan grandes estaban más allá de sus expectativas iniciales. Las guarniciones asignadas a las líneas del frente de defensa eran insuficientes para enfrentarlos. Los escuadrones de defensa móvil en espera en la parte posterior deben estar preparados para salir. Pero, ¿podrían las líneas del frente aguantar hasta que lleguen? Por lo tanto, era una gran falla en la defensa móvil, que era demasiado pesada y que necesitaba maquinaria especializada. Si se abriera una brecha en las líneas de frente, sería demasiado tarde para que la parte posterior se desplegara. Seguramente las líneas de frente occidentales tendrían brechas abiertas. Escuchando por los auriculares para comandantes, estaban las comunicaciones entre la sede de la división y la sede principal. El Reino Unido de Roa Gracia también sufrió un fuerte asalto. Todas las fuerzas estaban luchando furiosamente, pero seguía siendo una gran pregunta si podían aguantar. ¿Llegará finalmente la humanidad a su desaparición en este día? Escuchó un mensaje del hangar. Teniente coronel, dijo Shin. Teniente segundo Nouthen. ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo puede salir? Preguntó Gref. En cualquier momento. Norlicht está listo para desplegarse en cualquier momento que usted lo ordene, teniente coronel, respondió Shin. Gref estaba momentáneamente aturdida, y miró hacia atrás a la pantalla holográfica con las palabras, solo sonido. El otro personal de comando en la sala quedó atónito. Shin, a su vez, respondió con calma, nos preparamos para desplegarnos, sin tener una orden. Recibiré el castigo más tarde, dijo Shin. Dejando de lado el regaño, la acción independiente daría lugar a un castigo, pero parecía seguro de que no sería castigado de ninguna manera, ya que respondió con calma, o tal vez no le importaba que lo castigaran. Gref curvó sus labios rojos en una sonrisa. Ella tenía pintalabios sobre ella en todo momento, para que sus subordinados no se dieran cuenta cuando palidecía. Parecía que no había necesidad de eso. No importa lo que digan esos viejos de mierda, los encubriré, muchachos, teniente. Los otros escuadrones partirán una vez que terminen de prepararse. Mantenga la línea del frente hasta entonces, dijo Gref. Entendido, respondió Shin. Desde su inicio, el antiguo imperio de Hel siempre había sido una superpotencia militar, y muchas ciudades fueron diseñadas específicamente como bases para enfrentar a los enemigos entrantes al comienzo de la guerra. Todas las calles eran estrechas y nunca estaban conectadas directamente con el centro de la ciudad. Los ríos que fluían a través de la ciudad también dividían la ciudad en dos. Las paredes de las antiguas calles adoquinadas de piedra seguían siendo defectuosas, y las casas de ladrillo estaban densamente hechas. Pero aún así, las suposiciones al construirlas era que estarían luchando contra humanos. Retirada. Ahora. Los blindados están aquí,
Un escuadrón de infantería blindada se lanzó apresuradamente a través de los complejos adoquines de piedra. El soldado de la retaguardia se dio la vuelta, y detrás de él, el sonido de los huesos frotándose unos a otros se acercaba. En ese instante, el cañón de 120 milímetros atravesó todo, ignorando los edificios intermedios. Las paredes de piedra eran completamente lamentables frente a los cañones de tanques capaces de disparar 600 mililitros de acero comprimido. El cañón hizo un impacto casi directo sobre el soldado de la retaguardia, haciéndolo volar en pedazos, y los escombros destruyeron a los soldados que no pudieron escapar, junto con la armadura sobre ellos. «Capitán, no vuelvas. Ya no hay nada que hacer», gritaban los últimos soldados que quedaban. Las paredes se derrumbaron, y un cañón humeante apareció desde allí. El enorme lobe, de color metálico, dio la vuelta a la esquina. Los ladrillos rotos se amontonaban en la carretera, pero no eran nada para sus múltiples patas. No había tiempo de escapar. Los soldados blindados se detuvieron en seco, mirando al enemigo a punto de matarlos. El cañón del tanque estaba dirigido hacia ellos, un fuerte y agudo sonido de metal saliendo del duro suelo de piedra fue seguido por las baldosas de piedra, pisoteadas al saltar, y el viento soplando junto con ello. Una silueta blanca pura voló sobre las infanterías acorazadas. La silueta blanca aterrizó en la pared a la izquierda de la calle, saltó de la pared con un salto triangular y rebotó de nuevo. El lobe trató de apuntarle, levantándose como las riendas de un caballo, pero el cañón fue impactado. La armadura fue perforada y explotó dentro. La munición dentro del lobe explotó, y el módulo de armadura cayó rápidamente, antes de que las llamas brotaran. Las olas de calor y la luz se dispersaron por todas partes, pero no afectaban a los soldados detrás de la armadura de la silueta blanca. Era una armadura blanca pura. La silueta de 4 patas parecía un cadáver esquelético y blanco sin cabeza. Debajo de la cubierta había una marca personal de un esqueleto sin cabeza empuñando una pala. «El Breckinleif», dijo uno de los soldados sobrevivientes. El sensor rojo del Breckinleif se dirigió hacia ellos. «Hay más fuerzas restantes», dijo Shin. Antes de que el ayudante del líder del escuadrón lo supiera, había unidades blancas de pie en los techos a la izquierda y derecha de la calle. Se podía escuchar los pasos y los ruidos de los motores en toda la casa, y claramente no era la Legión con su reductor de sonido altamente efectivo. Eran mucho más ligeros que el Bannergand, y parecían tener una marca similar al Breckinleif que tenían delante. Sintiendo el sensor óptico rojo dirigido hacia él, el líder asistente se dio cuenta de que la pregunta estaba dirigida hacia él, y habló. Las tácticas serían diferentes si hubiera algún aliado aún vivo en la zona de combate. Como eran derrotados tan lamentablemente, al menos deberían informar a los camaradas que vinieron a ayudar. Nadie en absoluto, somos los últimos que quedan. Los otros escuadrones fueron aniquilados por esos pedazos de chatarra, dijo el líder asistente. ¿Con qué así?, dijo Shin. No había tono de luto en la respuesta plana, solo una voz distante. Se rumoreaba que él, dios de la muerte, tenía un esqueleto sin cabeza como marca personal, y probablemente sería S-86. Por favor, retrocedan y reagrúpense. Vamos a mantener la línea del frente desde aquí, dijo Shin. Ahora bien, pongámonos a trabajar, respondió Raiden. El XM2, Breckinleif, también conocido como el Juggernaut, fue desplegado recientemente en batalla y tenía la mayor movilidad en la historia de las unidades de la Federación. La unidad tenía un cañón principal, armas de combate y varias partes para maximizar sus características únicas, y podía cumplir múltiples propósitos. Snowwhite, Andrew piloteaba sin el cañón de ánima lisa de 88 milímetros y lo reemplazó con vainas de misiles que podrían abrumar con potencia de fuego. Antes de que comenzara la batalla, ella había escuchado hablar de la distribución de Legión de Shin. El tiempo pasó, y el posicionamiento había cambiado mucho. Sin embargo, ella podía imaginar hacia dónde se moverían. Ella predijo dónde estaría el enemigo, y descubrió la posición en donde haría el máximo daño sobre ellos. Era el arma que Andrew había perfeccionado después de 4 años de luchar y sobrevivir contra la Legión. Ella ingresó las coordenadas en la computadora de soporte y apretó el gatillo. Todos los misiles cargados se dispararon, con las colas de humo siguiéndoles mientras se deslizaban por el aire en complejas trayectorias, evitando que el enemigo interceptara el fuego mientras localizaban el objetivo. Una vez que se dieron las coordenadas estimadas, el fusible de proximidad del proyectil de misiles explotó y las municiones en racimos se dispersaron. El cúmulo cayó sobre la Legión desde arriba, y este último rápidamente se dispersó. Su voz era gentil y mostraba una sonrisa. Sin embargo, nadie sabía que la suave sonrisa que mostraba en la cabina era muy cruel. Están fuera. Voy a pisarlos como hormigas en una colmena destruida.
La pantalla con forma de mira telescópica para una orientación precisa mostraba que las unidades de la Legión daban vueltas alrededor de los puntos ciegos detrás del edificio y los escombros. Los enemigos se habían dispersado, cautelosos de las bombas en racimo del misil. Krena estaba en su unidad, Gunslinger, escondida en la vieja campana de una iglesia mientras apuntaba a un enemigo. Gunslinger, especializada como francotiradora, estaba equipada con un cañón de 88 milímetros con un cañón alargado, diseñado para estabilizar la trayectoria de la bala y velocidad inicial. El control del tiro y de posición de la unidad también se cambiaban al modo de francotirador, y combinado con la habilidad de Krena para derribar unidades de Legión en movimiento rápido, resultaba en una gran precisión que impresionaba a la rama de investigación. La velocidad del viento, la temperatura y varios datos aparecieron en la pantalla del techo, junto con la mira en forma de cruz. Al escuchar las voces de los muertos que llegaban a través del para-raid, ella entrecerró los ojos. No tenía por qué temer los gritos de los muertos ni los gritos de los moribundos. Mientras no fueran sus compañeros convertidos en ovejas negras, no se lamentaría por ellos como lo hacía Shin. Para Krena, la Legión era un enemigo que amenazaba la seguridad de sus preciados compañeros, y especialmente de Shin, quien luchaba en las líneas del frente. El enemigo debía ser vencido. Inconscientemente aguantó la respiración, sus ojos dorados se volvieron fríos. Apretó el gatillo de forma natural, sin pensar. Muy lejos, el lobe al que el impacto perforó su armadura se derrumbó. Unidad de mando abajo. Cambio de posición. Cúbrenme, dijo Krena, copiado. Krena, déjame esos restos a mí, respondió Raiden. El Beowulf de Raiden estaba equipado con ametralladoras pesadas para el combate, y el cañón principal, junto con el soporte para el brazo, se intercambió por un cañón automático. Este conjunto de armas le permitía reprimir, evitar que el enemigo escapara de la lluvia de balas y proporcionar cobertura para los aliados que avanzan. Desde que se había asociado con Shin, quien se especializó en el combate directo, durante al menos 3 años, era inevitable que eligiera tales tácticas y armas para cubrir a este último. Raiden también estuvo a cargo de cubrir a los otros miembros, siempre controlando su estado. Era el papel perfecto para él, quien era experto en cuidar a los demás, aunque prefería morir que admitir eso. Tenía 2 ametralladoras pesadas y un cañón automático, los cuales podrían apuntar a diferentes enemigos. Los Amacy Grauwolf fueron perforados por las ametralladoras pesadas, cayendo uno tras otro, y los disparos del cañón automático detuvieron a los 2 escuadrones de lobes. 2 Jaggernauts, Werewolf. Undertaker, corriendo haciéndose pasó por un lobe, cortándolo, mientras Laughing Fox saltó a una posición alta y derribó a otro con un disparo del cañón. Undertaker seguía atacando hasta el final de la calle, mientras que Laughing Fox disparaba el cable de anclaje y se dirigía a la cuadra vecina. Krena hizo lo mismo, protegiendo a Shin. Anju se retiró a la parte posterior, recargando sus misiles. Raiden inmediatamente accedió al campo de batalla, sintió que tenía que apoyar a Laughing Fox y movió al Werewolf. Laughing Fox, el Juggernaut de Theo tenía equipamiento estándar y armamento, el cañón de Animaliza de 88 milímetros, ametralladoras pesadas para sus brazos de combate, junto con 4 impulsores y 2 cables de anclaje. Sin embargo, su estilo de combate no era estándar para nada. Muy bien, allí, dijo Theo. Evadió la explosión del lobe, saltó sobre un automóvil abandonado y se levantó de un salto. Un cable de anclaje fue disparado al aire, clavándose en la pared mientras continuaba saltando. Los Grauwolves rápidamente lo persiguieron y disparó otro cable de anclaje en la pared del edificio del lado contrario, liberando el anclaje anterior, y el cable de acero que retrocedía formaba un arco en el aire. Llegó justo por encima de un lobe y apretó el gatillo. La parte más débil de la armadura, la parte superior fue perforada y la unidad enemiga explotó. Se movía en todas direcciones, usando los anclajes de anclaje. La República había abandonado sus ciudades, que se habían convertido en campos de batalla, y eso, junto con la débil potencia de fuego de los cañones de 57 milímetros, dio a luz a esta capacidad de combate. El mayor defecto notable de los Lobe y Dinosauria era la delgada armadura en su parte superior. Por lo tanto, Theo lo tomaba como su propio estilo de combate, y era la mejor forma de respuesta para el que tuviera una notable conciencia espacial en comparación con los demás, porque no tenía sentido de combate que le permitiera sobrevivir, a diferencia de Shin, quien era capaz de luchar en combate directo. La señal de alerta sonó. Un Grauwolf había escalado hasta el techo delante de él y disparó un misil. Theo lo miró, disparó un cable de anclaje que entró en la pared de otro edificio a varias cuadras de distancia, y lo usó para tirar de él hacia allí. Con la explosión detrás de él,
giró y arrojó una ráfaga de las ametralladoras para silenciar al enemigo. En ese momento, Theo vio el bloque de Finn y su mandíbula cayó. En la vanguardia de Norlicht estaba la silueta blanca del Undertale, en lo profundo del territorio enemigo, evadiendo asaltos desde todos los rincones y destruyendo las unidades enemigas una a una. Se podría decir que, en lugar de que le agradara a Shin, al dios de la muerte, él mismo era ese dios de la muerte. En serio, ¿cómo demonios no ha muerto Shin? Después de hacer todas esas locuras, dijo Theo. Fin de la primera parte del capítulo 5 del volumen 2 de la novela ligera. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos hasta la próxima.